Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal La muerte, un asunto de vital importancia. Y fijaros si es de vital importancia que hasta incluso en el mundo infantil el tema de la muerte adquiere relevancia. Y vamos a hablar de eso precisamente en este momento. Vamos a hablar de cómo atraviesan los niños por estos momentos, ¿no? Que pueden ser propios, es decir, pues yo soy un niño y me he puesto malito y tengo una enfermedad grave, amenazante para mi vida, y cómo atravieso por estos momentos. ¿Y cómo afronto mi propia muerte? Porque hay un momento en el que me estoy muriendo. Pero también los niños pueden atravesar el tema de la muerte de diferentes maneras. Por ejemplo, viviendo la muerte de sus abuelos, que es algo a lo que más o menos al final de la infancia o al final de la adolescencia, entre final de infancia y final de adolescencia, normativamente vamos a perder a alguno de nuestros abuelos y se van a tener que enfrentar a ello. Pero desgraciadamente también puede ocurrir que tengan que enfrentarse a la pérdida o a la muerte de un hermano, de un amigo, de un compañero de clase, de uno de sus papás, de algún tío o tía cercanos. Quiero decir que es muy probable que la muerte ronde en la vida de los niños. Y fijaos, hay gente que está estudiando esto, porque hay gente incluso que tiene el interés de que se hable de la muerte mucho con los niños, de una manera, porque ellos observan dos maneras de hablar de la muerte con los niños, como de hacer muchas cosas, ¿no? Que es en lisis y en crisis. Claro, ¿cuándo hablamos con los niños de la muerte? Hablamos con los niños de la muerte en crisis. Es decir, se ha muerto el abuelo. ¡Jo! ¿Ahora qué hacemos? Pues tenemos que decírselo al niño de alguna manera. En algunos casos no sé, ni siquiera se les dice. Al cabo de un tiempo el niño empieza a hacer preguntas y bueno, tal. En otros casos se dice en crisis. Esto se utiliza también mucho en los colegios. En los colegios un compañero, por un accidente, por una enfermedad, por cualquier motivo, fallece y hay que decirlo. O fallece el papá de uno de los niños, hay que decirlo a la clase, porque es importante decirlo. Pero esto es el trabajo en crisis, ¿vale? Y no es el trabajo ideal, ¿vale? Porque el trabajo ideal es previo, es el trabajo en lisis. Es decir, hablamos de la muerte con naturalidad, pero como dice de la Herrán, en los currículums de los niños, en los currículums escolares, la muerte debería de ser no una transversal, una espiral que coja todas las asignaturas y que se pueda hablar de ella en todos los momentos. Es decir, hay que hablar. Se puede hablar en matemáticas de la muerte, con la epidemiología, con la casuística, con las estadísticas del suicidio, ¿vale? Se puede hablar de la casuística acerca del suicidio en las clases de matemáticas. Se puede hablar en geografía, se puede hablar en historia. Fijaos si se puede hablar de la muerte o no se puede hablar de la muerte. En ciencias naturales, se puede hablar en seguridad vial, se puede hablar en muchos sitios. Vamos a introducir algunos de estos conceptos, aunque yo no soy un experto en niños, porque yo nunca he trabajado con niños, pero bueno, sí que hay algunos conceptos que son básicos que tengamos en cuenta, porque no hace falta que seamos profesionales de la enfermería, de la psicología, de la medicina para estar trabajando con niños, sino que podemos ser profesores. Mira, anda que nuestros profesores no trabajan con niños y anda que a lo largo de una carrera profesional como maestra o maestro, anda que no se tienen que enfrentar más de una vez a estos asuntos. Podemos ser padres, podemos ser amigos, podemos ser familiares, cualquier persona, porque al final el tema de la muerte es que nos atañe a todos. Y el tema de la muerte en los niños es sumamente importante. Mirad, vamos a hablar, como primer paso, vamos a hablar del concepto de muerte en niños. Y hay muchas teorías del concepto de muerte en niños, pero vamos a centrarnos en una. Y vamos a centrarnos concretamente en un cuestionario que Viñas y Domènech, creo que es el 99, publican. Este cuestionario intenta analizar el concepto de muerte en niños. Y ellos se dan cuenta de que hay como varios. Sabéis que dentro de un concepto, dentro de una actitud, hay como
no es unidimensional, sino que siempre hay varias dimensiones. Ellos analizan esto y se dan cuenta de que, aunque otros autores hablan de 5 dimensiones, de 4, de 6, ellos se centran en 3 dimensiones que me parecen muy didácticas y que están muy bien, que son los conceptos de universalidad, el concepto de irreversibilidad y el concepto de cesación de los procesos corporales. Y son los que vamos a comentar muy brevemente aquí hoy. Porque a partir de los 2 años, cuando ya se va adquiriendo el lenguaje, cuando el niño es capaz de expresarse, ya empieza a tener un concepto de muerte. Claro, muchos adultos pensamos que no tienen un concepto de muerte. Los niños no tienen un concepto de muerte. Dios mío, ¿cómo es esto? Sí, pero sí que lo tienen. Sí que lo tienen, pero es que tienen su concepto de muerte. Y en su concepto de muerte es diferente del concepto adulto de muerte. Para que tengan el concepto de los adultos, se tienen que dar como mínimo estas 3 cosas: la universalidad, la irreversibilidad y la cesación de los procesos corporales. Tienen que entender estas 3 cosas. Entonces, pues vamos a explicarlas un poquito. Claro, a partir de los 2 años, el niño, cuando ve una hoja seca, dice: papá, mamá, ¿esta hoja se ha morido? Cuando ve un caracol que le ha pisado un coche, dice: mamá, papá, ¿este caracol se ha morido? Porque la palabra morido es una de las primeras palabras que adquieren. Fijaos, las cosas de la vida. Y eso que nos pasamos la vida intentando ocultar este hecho a los niños. Pero han visto, mirad, hay un estudio que dice que a la edad de 18 años, un niño, ¿vale?, se ha enfrentado a 18.000 escenas de muerte. Y las escenas de muerte no son solamente las que ven en la televisión, de alguien inmolándose, un accidente donde pues, el cámara ha captado la imagen y la han puesto en la tele. No son solo esas, las ha tenido. Ha visto gatitos muertos en la calle, ha visto un perrito que lo ha pisado un coche, se le ha muerto su pez, se le ha muerto su gato, se le ha muerto su cobaya, se ha muerto la cobaya de su amigo Pepe, no sé. Pasan muchas cosas, pero es que no solo eso. Vamos a analizar los dibujos animados. Joder, ¿habéis analizado los dibujos animados? Mirad, cuando yo era pequeñito había un dibujo animado, y cuando mis hijas eran pequeñitas también, porque es un dibujo inmortal, creo yo, que es Heidi. Heidi no tiene papás. Y los niños preguntan: ¿dónde están los papás de Heidi? Y entonces los papás de ese niño le pueden contar todas las milongas que quieran, pero los papás de Heidi se murieron en un accidente. Pero es que luego Heidi tiene un abuelito, pero es que no tiene una abuelita. Y los niños preguntan. Porque vosotros sabéis que los niños a partir de los 4 años hasta los 8, es que esto del por qué, y por qué, y por qué, y por qué es un taladro. Un taladro que taladra el cerebro de los padres, y los padres tienen que contestar, ¿vale? Y contestan, pero cuando surge el tema de la muerte contestan rápido y contestan con la primera cosa que se les ocurre, ¿no? O no, o contestan bien, hay de todo. Pero el abuelito no tiene abuelita. Y si no tiene abuelita, ¿dónde está la abuelita? ¿Y por qué se ha ido la abuelita? Y es que la abuelita no quiere a Heidi, y bueno, todas estas preguntas son constantes. He puesto Heidi por poner un ejemplo, pero coger cualquier dibujo animado, cualquiera, y estamos en lo mismo. Todos los dibujos de Walt Disney, todos son huérfanos o madrastras y movidas así. La Bella Durmiente, la Cenicienta, Blancanieves, que se la querían cargar a la pobre, que además era huérfana, y todas, Bambi, que se muere la madre, el padre, no sabemos dónde está. Todas. Lilo y Stitch, perdonadme porque yo estoy poniendo dibujos de mi época, pero es que da igual, es que los dibujos de ahora son todavía peores. Peores, entre comillas, porque esto no es malo, ¿no? Hablar de esto no es malo. Lo que pasa es que si hablamos de la muerte en los dibujos, hablamos de la muerte en casa. Porque el niño te va a preguntar. Y mirad, hay una cosa muy interesante. Y es la siguiente. En el mundo, y esta frase me gusta porque lo dice todo, en el mundo actitudinal de los niños, en el mundo cognitivo de los niños, en el pensamiento de los niños, hay muchas preguntas. Y cuando esas preguntas no son respondidas, son autorrespondidas. Y no os podéis imaginar, la imaginación de los niños es brutal. Los niños tienen una imaginación
fascinante. Por eso los niños tienen tanto miedo por las noches, porque su imaginación es desbordante. Pueden imaginarse las cosas más bestias, las cosas más bestias, porque además lo absorben todo, y un niño que ha visto una escena agresiva la puede reproducir en su fantasía, pero es que la puede mejorar, la puede hacer todavía peor, más agresiva. Entonces, vale la pena que cuando el niño te pregunte si la mamá de Bambi se ha morido, que no le digas que no, que se ha ido con sus amiguitos, no, sino simplemente que seas sincero y que digas que sí, que se ha morido, porque algunas veces las personas y los animalitos tienen accidentes, y estos accidentes pues hay que tener cuidado. Por eso de la ERRAN nos habla de educar para la vida y la muerte. Es decir, la educación vial. ¿Qué pretende la educación vial? La educación vial pretende evitar la muerte. La educación vial pretende evitar la lesión, evitar la discapacidad, ¿vale? Formar para la vida, evitando la muerte, evitando la pérdida. Entonces es muy importante. Mirad, los niños tienen que entender que, aparte de que hay cosas buenas y hay cosas malas, pero que las cosas buenas también pueden ser malas. Por ejemplo, porque los niños tienen en su mundo existe la magia. Pero no solamente los niños, también en los adultos. Los adultos también existe la magia, ¿vale? Pero es que en los niños el mundo mágico es muy potente, muy potente, muy potente. Un niño puede ver un coche, y si ese coche tiene cara de bueno, ese coche es bueno. Y ese coche y puedes pasar porque el coche es bueno, no te va a hacer daño. Un coche rosa es un coche bueno. Un coche con unos faros bonitos es bueno. Pero ese coche te puede matar. Y el niño tiene que saber que ese coche te puede hacer daño. Bueno, como no lo quiero hacer muy pesado el vídeo, ni muy largo, el próximo día hablaremos de los conceptos de universalidad, irreversibilidad y cesación de los procesos corporales. Así que nos vemos el próximo día, porque la muerte es un asunto de vital importancia. Chao.